Buenas tardes a todos los que están del otro lado de las redes, en Facebook, en YouTube. Son las 3:20 de la tarde y estoy grabando un video para poder subirlo posteriormente. Recién les mencionaba la hora. Vamos a ver cuánto tarda el sistema en la compu para grabar, para subir este video. Y sentí de parte del Señor hacerlo. No soy de subir videos a las redes sociales, pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar en todo momento, en todo lugar donde podamos predicar. Y una de esas formas es a través de las redes sociales. Hoy sabemos que no nos podemos estar congregando por normas gubernamentales, municipales, por seguridad, con esto que está pasando, con esta pandemia a nivel mundial. Entonces, si hay algo que extrañamos es congregarnos, estar en los cultos, darle a Dios lo que es de Dios, darle, adorarlo, servirlo, glorificarlo, pero hoy no podemos hacerlo. Entonces tenemos estas herramientas tecnológicas que, si son bien usadas, son una bendición de parte de Dios. Y eso es lo que quiero hacer yo, usarla correctamente. Y la primera vez le decía que voy a subir un video. Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 16, Dios lo puso en mi corazón ese versículo recién cuando estaba preparando para filmar. Y dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y qué quiere decir? Estamos en esos tiempos. Y siempre en realidad fue así, pero hoy más que nunca, ¿no? Donde se habla de guerras, rumores de guerra, de que se está por firmar la paz entre Israel y el Medio Oriente. Son los anuncios que ya están en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que Dios mandó a escribir. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro donde Dios habla a través de los profetas, donde ya está todo escrito lo que va a suceder. No solamente hay historias en la Biblia que nos dan mensajes contemporáneos al día de hoy, sino que nos enseñan todas las cosas que están por suceder. Y esa es una de las cosas que está por suceder, son los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que estamos cerca de la venida del Señor. Para el que cree en Jesús y tiene una relación con Él, no una religión, sino una relación. Porque la religión, déjame decirte, si vos tenés una religión y no estás haciendo lo que Dios te pide, tenés una religión, la religión no te salva. La religión no te salva. Yo tenía una religión antes, una de las más conocidas, pero vivía en pecado. Y trataba de cumplir con lo que decía la religión, pero esa religión no me enseñaba. Hablaba de Jesús, pero no me enseñaba lo que estaba escrito en la Biblia. Lo que Dios anuncia para que a su hijo le vaya bien. Y sus hijos somos todos aquellos que lo aceptamos como nuestro Señor, a Jesús, como nuestro Salvador, y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Y yo tenía una religión donde antes te decía, vivía haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y no me ponía a pensar si era salvo o no. Hoy en día, desde que empecé a transitar en este camino de la fe, en el camino hacia la vida eterna, un camino de salvación que debemos cuidar día a día, la salvación hay que cuidarla, entendí un montón de cosas que antes no entendía y las dejé de hacer. Pecados, vamos a hablar del pecado por el cual pasan las cosas que pasan hoy en el mundo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Te vuelvo a decir donde estaba, en Efesios 5:16. Y si hay algo que debemos volver a hacer es, el Señor puso en mi corazón un título para este mensaje y se llama Volviendo al diseño original de Dios. ¡Wow! ¡Qué título hermoso! ¡Qué título que dice muchas cosas! Volviendo al diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Dios quiere que vivamos, quiere que nos gocemos en su presencia, quiere que cumplamos con sus mandamientos, y es por el bien nuestro. Los mandamientos que Él pone son por el bien nuestro, para que no andemos en pecado. Porque dice la palabra que la paga del pecado, muchos ya conocen esa palabra. Va a haber gente escuchando este mensaje que capaz no conocía esa palabra porque no anda como corresponde. Por ahí tiene una religión, por ahí es ateo, por ahí no cree directamente en nada.
no cree en Dios, no cree que hay Dios, pero déjame decirte, vos que estás del otro lado, que sí hay Dios. Sí hay Dios. Dios a mí me libró de la depresión. Dios a mí me libró de andar por malos caminos. Dios me dio fuerzas para salir adelante de los procesos que estoy pasando. Y eso es por medio de la fe. Para acercarte a Dios no hay otro camino que no sea por la fe. Creer que Él existe. Y además de tener fe tenés que andar en obediencia a lo que Él te pide. La obediencia es lo que te lleva a la santidad. La única manera de caminar en santidad en el camino del Señor es con obediencia. Y si buscas en internet, en el Google, el significado bíblico de santidad, déjame explicarte que capaz que no lo sabías. Yo no lo sabía antes. Yo pensaba que santos eran los que esa religión, como dije antes, no la voy a nombrar. Esa religión conocida mundialmente decía que santo es el que cuando muere se le comprueba que realizó milagros después de muerto. Decime dónde un muerto puede realizar milagros. Ningún muerto puede realizar milagros. El muerto ya está muerto. Una vez que nuestro cuerpo muere, nuestra vida se termina en esta tierra. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Nuestro cuerpo muere, se va a terminar desintegrando, deshaciendo. Dice que del polvo venimos y hacia el polvo vamos, volvemos a la tierra. Pero de nuestro cuerpo somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu dice que es de Dios y vuelve a Dios. Pero en esta vida tenemos que decidirnos, porque tenemos el libre albedrío, de decidir dónde quiere ir. Tenemos un alma, ¿y dónde quiere ir? Nosotros, ¿dónde queremos ir cuando vayamos a morir? Cuando nuestra vida en esta tierra se acabe, ¿dónde vamos a ir? Hay una vida eterna. Hay dos destinos. Hay una vida eterna donde vamos a estar en la presencia del Señor, en la Nueva Jerusalén, anuncia la Biblia, en el tercer cielo que se llama. Todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia, búscalo, y si no, me podés escribir y yo te voy a decir en qué versículo está lo que te estoy hablando. La Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, en las calles que son de oro y mar de cristal, dice la palabra de Dios. Pero para eso hay que entrar en santidad al reino de los cielos. No podemos entrar con pecado. Y te decía que no es el muerto el que realiza el pecado. De muerto no puedes realizar nada. Tu espíritu va al cielo, te decía, vuelve con el Señor. El espíritu es de Dios, dice la Biblia. El alma es la que se debate en dónde va a ir, dónde quieres ir vos cuando mueras. Hay una vida, pero también hay una condenación eterna. Para los que decidieron seguir al Señor Jesús y querer que les vaya bien no solamente aquí en la tierra, sino después de esta vida, hay una vida llamada la salvación, la vida eterna, que es pasar la eternidad junto a Cristo Jesús, junto a sus ángeles, adorándolo, exaltándolo, teniendo vida eterna. No, en el cielo dice que no va a haber más violencia, no hay violencia, no hay maldad, ahí hay solo amor, hay paz, cosa que en esta tierra solamente te la puede dar Dios, esa paz. Mientras que vos estés transitando por esta tierra, solamente Dios te puede dar la paz. Por eso es importante querer obedecer a lo que Dios te pide. Y lo que Dios te pide es para tu bien, no es para otra cosa. Dios pone ciertos mandamientos porque sabe que el hombre es débil, el hombre, el ser humano, hablo en general, el hombre y la mujer. Entonces, desde el principio desde que Dios creó la humanidad, el hombre empezó a vivir en el pecado. No vivía en pecado, pero decidió vivir en pecado. Y empieza con Adán y Eva. Y el Señor me había dado una palabra. Hay gente que la conoce y gente que no. El Hijo de Dios la conoce y la ha escuchado muchas veces y está en Génesis, Antiguo Testamento, el primer libro, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la desobediencia del hombre. Pero la serpiente, dice, era astuta. Vamos a ir al mensaje para que vayan viendo los que no conocen de cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Cuando Dios los echó del huerto de Edén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
La serpiente eras tú. También cuántos mensajes hay dentro de estos versículos. La cual dijo la mujer, la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y escuchen esta palabra y vamos a ver lo que le respondió Eva. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis para que no muráis. Ya el diablo ya la estaba engañando a Eva. Ya le estaba deformando la forma de hablarle. Le estaba diciendo, con que ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, la estaba probando. Y Eva le dijo, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, de todo lo que estaba alrededor de ese árbol que no se podía comer, de todos esos restos, había miles de árboles donde podían comer. Pero había un árbol que Dios le había dicho que no comieran, porque si no, ni que lo tocaran, porque si no morirían. Entonces, versículo 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí está cuando hoy en día el ser humano que no anda en el camino al Señor, y te vas a dar cuenta que no es lo mismo tener una religión que una relación con Dios. La relación te lleva a la salvación, la religión no te salva. Porque con la religión vamos a querer hacer con nuestra propia fuerza las cosas, vamos a querer obedecer la Biblia y no vamos a poder. Porque solamente una relación con Dios te lleva al día a día a que Dios te hable mediante su palabra, audiblemente, mediante situaciones. Dios te habla. Y el ser humano que no cree en Dios o que tiene una religión no puede vivir con una relación con Dios. Entonces peca. Aunque hay gente que conoce los mandamientos, peca igual, porque no mantiene una relación para andar en santidad con Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Miren cómo el diablo conoce, Satanás conoce la palabra de Dios clarita, con la cual también te acusa. Porque cuando te acusa te dice, fíjate que en la Biblia vos hiciste esto y dice tal cosa, así que vos estás pecando. Y tiene toda la autoridad de condenarte. Y estás bajo su autoridad cuando estás pecando, no estás bajo la autoridad de Dios. Cuando estás pecando te apartás de la presencia de Dios. Tu espíritu, tu alma se aparta de la presencia de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Satanás, el diablo, estaba tentando a Eva, diciéndole, no pasa, no es tan así como vos decís, sino dice que el día que vos comas de ese fruto que te está diciendo Dios que no toques ese árbol, serán abiertos tus ojos y sabrás lo que es el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno el árbol, escuchen la palabra lo que dice, y que era agradable a los ojos. ¿Qué pasa en el ser humano hoy? Que si no nos cuidamos, los que estamos en el camino del Señor, o los que no creen en Dios, o los que son religiosos, ¿qué pasa en el ser humano si no se cuida? Viene la tentación, una tentación que parece que es agradable, que es dulce, puede ser no solamente una tentación en lo sexual, puede ser una tentación a nivel económico, por ahí no estás pasando por un buen nivel económico y te aparece una oportunidad que no es buena delante de Dios, de hacer algo fraudulento, algo que a Dios no le agrada, y caes en la tentación y entra el pecado. ¿Sí? Dice la palabra que los que pecan no son hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, dice que era agradable a los ojos ese árbol y codiciable. Por eso te hablaba recién, cuántas veces nos presentan situaciones codiciables y tenemos que saber decir sí o no. Si son cosas buenas, sabemos que vienen de Dios, sí. Y sabemos que a Dios no le agrada lo que vamos a hacer, no debemos hacerlo porque viene el pecado. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto. No sé cuánto tiempo estuvo en decidir, pero se ve que no dudó mucho y dice que tomó su fruto y comió. Y dio también, no solamente lo comió ella, sino dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y era verdad lo que iba a pasar. Iban a conocer el bien y el mal, a tener sabiduría, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
Qué versículo importante, y esto te está mostrando que estés donde estés, no te podés esconder de Dios. No te podés esconder. Seas hijo de Dios, seas ateo, no te puedes esconder de Dios. Podés mentirle a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tu jefe en el trabajo, pero a Dios no le podés mentir, porque Dios lo ve todo y lo estamos viendo en este versículo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios está en todo momento, está mirando y tiene sus ángeles que toman nota de lo que hacemos cada uno, para que en el día del juicio, en el día que estemos frente a su presencia, se abra el libro de la vida, se abra el libro de las obras y diga: esto es lo que vos hiciste bien y esto es lo que hiciste mal. Y vos, sabiendo que esto lo hiciste mal, sabías que lo tenías que hacer bien y decidiste no hacerlo, y eso te condena. Se paseaba el Señor en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Y por qué se dice que se escondieron? Dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Se escondieron porque sabían que habían hecho algo que no estaba bien. Habían desobedecido a Dios. Entonces podemos ver desde el principio de la creación del primer hombre, Adán y Eva, desde el principio de la creación de la humanidad, dice que pecaron y desobedecieron a Dios. Y Dios los vio y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, lo llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Lo estaba probando, a ver, Dios ya estaba enojado viendo lo que habían hecho, pero estaba esperando a ver qué le iba a decir a Adán, qué excusa iba a poner. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, le dijo el Señor. ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, y yo comí. Dijo: Señor, yo comí, pero porque la mujer que me diste por compañera, que hasta ahí todavía no tenía el nombre de Eva, porque Eva me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Jehová fue luego y dice que le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿No te ha pasado que te has preguntado, de sentir una amonestación de parte de Dios, de sentir en tu corazón: ¿qué has hecho? A mí me ha pasado. Cuando sentís algo que no hiciste bien, es el Espíritu Santo, para los que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo amonestándote de que has hecho algo que a Dios no le agrada. Dios todo lo ve. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Ahora Eva va, no solamente Adán dice: no, fue la compañera que tú me diste, sino Eva le dice: la serpiente me engañó y comí. Está bien lo que dijo, está perfecto, es verdad. Pero Dios le había dado una advertencia, versículos anteriores, y le dijo: no comeréis de él, de ese árbol, ni lo tocaréis para que no muráis. Es decir, que él le dijo, le habló acerca de un mandamiento a los dos y no lo cumplieron. Y de ahí en más entra el pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Empieza el juicio de Dios. Empieza el juicio de Dios desde ahí hasta el día de hoy. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Condenó a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Condenación. Siguiente juicio. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Hoy sucede todo eso. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Juicio para el hombre, para Adán. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí en más, el hombre, Adán, y la descendencia que venía después, tenía la obligación de ahí en más de trabajar. Hasta ese momento no la tenía, solamente disfrutar de los campos que Dios le daba, del huerto, de los frutos, vivir armoniosamente en paz y vivir haciendo lo que a Dios le agradaba, pero decidieron obedecer. Y hoy en día, hoy sigue pasando eso, y podemos ver a lo largo de la Biblia en un montón de historias y de palabra de Dios que el Señor nos da, de su palabra, que vemos que el hombre sigue siendo desobediente, Lo vemos cuando en Génesis también viene la parte cuando habla del arca de Noé. Hay un versículo que lo quiero leer. Cuando Noé construye el arca, que habla de la maldad de los hombres, ¿no? Ya vemos que está implantado el pecado. Y de tanta maldad, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Vivían pensando, no digo que hacían cosas todo el tiempo mal, pero vivían pensando en hacer el mal. Tenían maldad en su corazón, porque tenían un corazón de piedra. Por eso la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que cuando venimos al Señor, lo recibimos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos saca ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne y transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente conforme a su voluntad. Dice que pasamos a ser nuevas criaturas. Y el título del mensaje le decía que es volviendo al diseño original de Dios. Debemos volver a lo que Dios nos pide. Dios quería en ese momento de la creación que anduviéramos conforme a su voluntad, conforme a andar en santidad. Y eso le hablaba al principio también, que santo no es el que hace milagros. Eso es mentira del diablo, y te lo puedo demostrar en la Biblia, que ninguna persona muerta puede realizar milagros. Ninguna persona, son trampas del enemigo, trampas del diablo, porque dice que el diablo se puede disfrazar de haz de luz. El diablo puede hacer que se te aparezca tu abuelita que se murió, el diablo puede hacer que se te aparezca la Virgen, y es mentira. El que se murió ya se murió, no aparece más. Pero te engañan a través de religiones, te engañan porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no quiere aprender, porque no quiere entender. Yo le hablo a veces a mis compañeros de trabajo, le hablo a gente que conozco y parece que no quieren abrir su corazón al Señor. Piensan que solamente como que tengo una religión y no es así, tengo una relación con Dios. Y esa misma relación, ese tesoro tan grande que me dio el Señor, que es la salvación de mi alma y el poder amarlo día a día, no solamente por todo lo que hizo, sino porque Él es Dios, Él es el que te creó. ¿Quién te creó si no? Él es el que te creó. Dios es el que creó todo esto. Ahora estoy mirando hacia el balcón y veo que hay árboles, está el cielo, están los pájaros volando, veo un bulevar lleno de pasto verde que crece. De todo depende de Dios. El pasto crece por Dios. Los árboles se mueven con viento y el viento viene de Dios. Las aves que vuelan las creó el Señor. Tu vida la creó el Señor. Y el control de tu vida lo tiene el Señor. Así como naciste, Él tiene el control de la fecha de tu partida. Por eso es momento de que te vuelvas al Señor. Dios nos está llamando a evangelizar y a hablar de un evangelio de arrepentimiento, de predicar, anunciar que Cristo viene ya. Si a vos te dijeran que aparte de este virus viene 5 virus más, vos no vas a tomar las medidas necesarias, los recaudos necesarios, como, no sé, comprar alimentos, estoquearte con alimentos, no gastar de más. Si te dicen tal vacuna es para que no te pase tal cosa, para el próximo virus o lo que sea, vos no lo vas a hacer. Vas a ir corriendo al hospital a ponerte esa vacuna, vas a ir corriendo al supermercado o al almacén, a la despensa para poder comprarte alimentos, porque vas a escuchar humanamente a alguien que te dice, sí, mirá que va a venir un virus más.
y va a durar 6 meses, entonces uno va a salir desesperado. Pero cuando te anunciamos el Evangelio de la salvación, el Evangelio de que Cristo viene, de que Jesús existió y existe, que vino a la tierra y es real, que los que somos hijos de Dios podemos dar testimonio que Cristo transformó nuestras vidas, Cristo cambió nuestras vidas, que Cristo no es religión, sino que es relación. Nadie quiere correr nadie quiere venir a los pies del Señor Jesús, porque tienen un entendimiento de que piensan que es aburrido, de que Dios no te permite cosas que, claro, yo hacía un montón de cosas antes, que iba a bailar, cuando yo era mundano, yo iba a hacer un montón de cosas que a Dios no le agradaban y que yo pensé que estaban bien. Y yo era uno de los que decían, yo no quiero hacer eso que dice el Señor, porque decía cualquier cosa, cosas que no puedo decir hoy. Y que Dios me limpió la mente, Dios me sanó. Y que las cosas que no te permite hacer el Señor es porque quiere tu bien. Y hay muchas cosas que la persona que no está en el camino del Señor hace y piensa que están bien y tienen toda una explicación de que por qué no están bien. Para Dios hay cosas que no le agradan, cosas que son llamadas, que son pecados. La fornicación. Déjame decirte que hoy en día se estila mucho la convivencia. Y la convivencia no es casamiento. Y la convivencia se llama fornicación. Porque vos estás teniendo con tu pareja, en el lugar donde vivís, relaciones. Y terminás pecando porque no estás casado delante de Dios. Dios tiene un orden. Dios estableció mandamientos, estableció que el hombre y la mujer se casen. Y hoy en día te decía que se estila mucho la convivencia, el concubinato, pero no están bien delante de Dios, no están ordenados delante de Dios. La fornicación es pecado. Y dice que el que fornica contra su propio cuerpo fornica, dice la palabra de Dios. La fornicación es pecado y la paga del pecado es la muerte, como les decía antes. Déjame decirte en pocas palabras que si tú estás en convivencia, estás en fornicación, y si estás en fornicación, estás en pecado. Si estás en pecado, no puedes ir a la vida eterna. No puedes ser salvo. Es lo más directo que te puedo decir. Y te lo puedo demostrar con la palabra de Dios. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no lo vas a hacer. Enseguida vas a querer acomodarte, ponerte en orden y decir, bueno, el Señor dice que me case y me voy a casar. Porque Dios lo estableció. Dios estableció el matrimonio. Lo que tú estás teniendo no es un matrimonio, es una pareja, es alguien con quien estás conviviendo. Pero estás en pecado, déjame decirte. Estás siendo desagradable a lo que Dios pidió. Estás yendo en contra de sus mandamientos que Él los estableció para que tú seas salvo. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Dios, en algún momento esto se va a terminar, toda esta vida, no es para siempre. Y Dios te está preparando, Dios quiere que tengas vida eterna, te está diciendo. Por eso Él estableció mandamiento y te dice, no hagas esto, porque es pecado, es desagradable delante de mis ojos. Si estabas en fornicación, casate como Dios estableció. Ese es el pacto que debes hacer delante de Dios. Ese es el casamiento delante de Dios. El pacto que debes hacer con la mujer con la que estás, o en el caso de la mujer con el hombre, delante de Dios. Otra de las cosas, y me viene al corazón decir, que te llevan, y yo era uno de esos idólatras cuando tenía una religión muy conocida, y hoy lo predico y hay gente que no entiende y tiene miedo a dejar eso porque siente que esa estatua, que esa virgen, que ese santo, que esa estampita lo va a castigar. Dios lo va a castigar, la virgen, no te va a castigar el santo, porque dirás, Dios aborrece la idolatría, y te lo voy a demostrar con la palabra. Está en Deuteronomio, está en el libro de Deuteronomio, está en el libro de Levítico, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos, déjame decirte, que te anuncia esa religión conocida, no son los 10 mandamientos reales. El primero de los 10 mandamientos lo cambian y como que lo disfrazan
Pero los 10 mandamientos yo te los muestro con la Biblia porque yo no conocía lo que decía la Biblia y sin embargo creía en los mandamientos que me hablaba el religioso donde estaba antes. Dice Deuteronomio capítulo 5, está en Levítico también, y no sé si en Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios. Dios, yo soy Dios, te dice, el que te creó. Dice, el que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué significa cuando te sacó de tierra de Egipto? Yo soy el que te sacó de donde vivías antes. Estamos hablando, espiritualmente hablando, de ese mundo donde vivías en pecado. Yo te saqué de tierra de Egipto, de la esclavitud, y la esclavitud es el pecado hoy en día, de casa de servidumbre. Dice, ahí está el mandamiento, escuchen el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No está hablando de dioses como Dios, está hablando de dioses en minúscula, está hablando de lo que nos enseñaron a los que éramos religiosos antes y hoy estamos en el camino, Señor, gracias a Dios, bendito es el Señor. De cuando éramos idólatras que adorábamos una virgen, nos enseñaron a venerar a una virgen, nos enseñaron a adorar santos. Y santo, te decía, a veces me voy del tema, es el que está apartado para el Señor y no que vivís en una burbuja, sino que decidís hacer lo que Dios te pide, conforme a sus mandamientos, a su doctrina, para que te vaya bien en esta vida y en la vida venidera, en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna con Cristo Jesús. Ese es santo, el que se aparta y dice, yo Señor, aunque estoy viviendo en este mundo, decido hacer tu voluntad, Padre. Quiero hacerte caso, quiero cumplir con tus mandamientos para no vivir en pecado. Ese es el santo. Y déjame decirte que todos los hijos de Dios somos santos mientras que vamos caminando. Y dice que Él va perfeccionando nuestra santidad hasta el día de su venida. No es que ya recibiste al Señor y vas a ser santo 100%. No, vas en distintos niveles. Sí vas a andar caminando en santidad si tú lo decides. Dios te va santificando porque Dios te va purificando. Eso es la santidad, obediencia, purificación en el Señor. Decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Entonces dice el versículo 7, y te lo muestro, ese es el verdadero primer mandamiento de los 10 mandamientos que nos enseñaron a los que éramos religiosos antes. Este es el verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que el mandamiento que nos enseña la religión esa conocida, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas tus cosas. Creo que dice así. Lo transformaron. Y ojo, tengan cuidado con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios advierte al que cambia algo, agrega o quita una letra o cualquier palabra de la Biblia, le vendrán las plagas. Y está escrito en la Biblia. Yo todo lo que te estoy hablando está en la Biblia, en la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás vírgenes, no tendrás estampitas, no vas a hacer culto a imágenes. ¿Eso quién te lo enseñó? A mí me lo enseñó el mundo, a mí me lo enseñó una religión y vivía en pecado porque yo tenía un altar lleno de vírgenes y ponía cuadritos porque había una virgen, yo la ponía por las dudas. Porque digo, si viene de Dios debe ser una virgen que me ayuda, porque es la virgen de esta, la virgen de esto, de este lugar, del otro lugar, el santo de esto, el santo del trabajo, el santo de las causas urgentes. ¿Qué causa urgente, hermano? Dice que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesús, Nuevo Testamento. No recuerdo dónde está, pero te lo puedo buscar si querés, me escribís y yo te lo busco. Está en el Nuevo Testamento. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Al único que le debemos pedir es al Padre en el nombre de Jesús. Dice, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y te sigo leyendo los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te enseña la religión más conocida del mundo hoy en día? A adorar, a arrodillarte, a besar esculturas, estatuas, a llevar esculturas en procesiones. Y es mentira del diablo. ¿Te das cuenta cómo te engaña el diablo para que vos te apartes, que nunca conozcas la verdad y no seas salvo? Sabemos que el diablo está vencido. El diablo ya está condenado para irse al infierno, porque él decidió rebelarse contra Dios. Pero él aprovecha y se lleva todas las almas posibles al infierno. Y déjame decirte que una vez que entras o al cielo o al infierno no salís más de ninguno de esos lugares donde vos vas a ir. Y déjame decirte que el infierno es un sufrimiento y eterna condenación, dolor eterno, hasta que sea el juicio y de ahí vas al lago de fuego que dice el Apocalipsis. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hacen las religiones conocidas? Vamos a hacer la imagen de la Virgen, vamos a hacer que se apareció allá, y es mentira que se aparece.
no la envía Dios. Aparecer, aparece en realidad, pero no la envía Dios. Te lo puedo mostrar con la palabra, recién lo decía, el diablo se disfraza de haz de luz. El diablo tiene poder, no el poder que tiene Dios, pero también tiene poder para hacer cosas, para hacer milagros que no son de Dios y apariciones que no son de Dios. Dios no hace que te aparezca la Virgen, porque Dios no hace aparecer a los muertos. Y al principio, cuando yo entré en Camino del Señor, todavía tenía alguna estampita por ahí guardada y me costó, pero la tiré, porque en un momento Dios me reveló, no puedes tener eso, a mí no me agrada. ¿Sí? Entonces dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni ni en las aguas debajo de la tierra. Te estoy mostrando que leas los mandamientos. Si vos sos religioso, tenés esa religión conocida o te enseñaron cosas, venía la Biblia y yo te estoy enseñando lo que dice la Biblia. La misma Biblia que tenés vos. Esa Biblia, esa religión conocida, la misma Biblia que uso yo. La palabra de Dios. Pero las religiones no te enseñan lo que tenés que aprender. Una relación con Dios te enseña. Una iglesia, una comunidad, una iglesia donde se predica la sana doctrina. La sana doctrina se habla acerca de que te enseñan sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la santidad. Esa iglesia, ese pastor, ahí vas a aprender sobre la Biblia. Ahí vas a entender lo que Dios te estaba hablando hace rato y no lo podías entender, porque no tenías una relación con Cristo. No te inclinarás a ellas, dice el versículo 9, ni las servirás. Wow, yo antes me adoraba a esos santos que eran santos supuestamente, esas estatuas. Iba, me acuerdo, a catedrales, a edificios, iglesias, parroquias, y lo que me habían enseñado lo hacía. Adoraba a los ídolos, se transforma en idolatría. Iba a buscar trabajo y adoraba a los ídolos. Tenía una necesidad, iba y le pedía a las estatuas, a la Virgen, a los santos, que supuestamente son santos. ¿Quién enseña que después de muerto, si se le comprueba un milagro, es un santo? Es mentira, es un engaño por no leer la palabra de Dios. Entonces, volviendo al diseño original de Dios, Dios te dice, lee mi palabra, escucha mi palabra. No te inclinarás a ella ni le servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si vos venís al camino del Señor hoy vos, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos van a andar en camino de bendición. Dios transforma, quita esa maldición generacional que hay, porque decides obedecer al Señor. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que nos esconden cuando estamos en una religión, de esa religión conocida? Hoy, gracias a Dios, yo no estoy ahí. Hoy estoy en el camino del Señor, en la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él dice que es el camino, es el único que te puede llevar. Él es el camino, no hay varios caminos, hay un solo camino hacia la salvación, es Jesús. ¿Y qué significa? Que debes, si querés ser salvo, aceptarlo como Señor y Salvador. Él dice que es la verdad. Y la verdad está aquí en esta Biblia. Comprar una Biblia y lo vas a poder entender, lo vas a poder leer. Primero, convertite al Señor. ¿Qué significa? Confesar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Decidir obedecer sus mandamientos. Buscar una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Una de las cosas que hay cuando uno se congrega, congregarse es unirse, cuando uno va a la iglesia, a las reuniones, a los cultos. No solamente es adorar juntos entre hermanos al Señor, los hermanos en Cristo, sino escuchar palabra. La palabra te edifica, la palabra te exhorta con amor. La palabra de Dios es para que vos no te pierdas. Cuando vos recibís al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo entra a tu cuerpo. Y a partir de ahí dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Por eso los que fumaban cuando vienen al camino del Señor ya no fuman más, porque realmente vive Cristo en ellos y les exhorta, dice, no contamines mi cuerpo, yo vivo ahí. Cuando venís al camino del Señor, Dios transforma tu vida. Dios te da las fuerzas para que si estás pasando por un problema, salgas adelante. Que confíes en Él, como ahora esto que está pasando, esta pandemia. Confía en el Señor. Si estás en el camino del Señor, confía en el Señor. Acordate de sus promesas. Acordate de sus promesas. Dios no abandona a sus hijos. Ninguna plaga, ninguna
peste va a tocar tu morada, tu casa, tu familia, si andás en santidad, si andás conforme a lo que Dios te pide. Y mucha gente hoy en día, estamos hablando de volviendo al diseño original de Dios. Este mensaje es para arrepentimiento, es para que la gente se arrepienta de sus pecados y se dé cuenta que no tiene el control sobre su vida, de que nada le sirve tener posesiones, ser millonario y todo eso se va a quedar acá. Pero cuando se termine esta vida, si no estás en santidad, si no decidiste obedecer a Dios, no vas a tener vida eterna. Vas a tener una vida, una condenación eterna, donde no vas a poder salir. Por eso no es una religión, sino que es una relación lo que debes tener con Dios. Pide ayuda. Aquí desde donde yo estoy, como en tu lugar donde estés mirando este video, seguramente hay una iglesia cristiana evangélica que predica la sana doctrina. Pide ayuda, asiste a la iglesia, no vayas a la primera iglesia que vayas, escucha el mensaje que predican en esa iglesia, escucha el mensaje. Si hablan de la salvación, de la santidad y sobre el pecado, esa es la iglesia correcta. Es el mensaje que trajo Dios, es el mensaje que vino Jesús a traer a la tierra. Jesús vino a dos cosas. Cuando Dios lo envió a la tierra, vino a morir por nuestros pecados, porque por culpa de los primeros seres humanos, ahí nació el pecado, empezó a andar la gente en pecado. Todos nacemos con el pecado. Y la única forma de arrepentirse es arrepintiéndose de corazón y entregándole la vida a Jesús. Y Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, a hacer el sacrificio de morir y derramar su sangre por tu vida, por mi vida, para nuestra salvación. Y además vino a evangelizar, a mostrarnos qué es lo que debemos hacer y qué no, cuando ya aceptamos a tenerlo en nuestro corazón. Cómo debemos conducirte en santidad. Ese es el mensaje. Volvé al diseño original de Dios. Estás confundido cuando vivís en pecado. El diablo te tiene confundido. Y te lo estoy demostrando y te lo puedo demostrar más con la Biblia. Es momento de volverse a Dios. Arrepentimiento. Todos los que conocemos la palabra de Dios y la tenemos en nuestro corazón somos enviados a predicar arrepentimiento, que es necesario arrepentirse. Importante, confesar los pecados. Bautizarse, otra doctrina que te enseñan cuando eres religioso, de esas religiones conocidas. Te enseñan que si de bebito ya tienes que ser bautizado. Y el bautismo es por voluntad propia, conociendo lo que te enseña el Señor, la palabra de Dios. Te enseña el significado del bautismo. Un bebé no puede entender el significado del bautismo. Un bebé no puede decir, sí, bautizame porque quiero ser salvo. No podemos obligar a la gente a ser salva. Nosotros debemos predicar la palabra. Deben confesar al Señor Jesús como Salvador si quieren ser salvos, recibirlo en su corazón y después el bautismo. Entonces las religiones, esas religiones conocidas te enseñan a que hay que bautizar al bebé por si le pasa algo para que no se vaya al infierno. Déjame decirte, dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y eso te muestra también que los niños, los bebés, si llegan a morir como nacen de pequeños, van con el Señor. No se van al infierno. Es mentira. No existe el purgatorio tampoco, y te lo puedo demostrar en la Biblia. Y si no, decime vos dónde está escrito que existe el purgatorio, donde supuestamente el que muere va por 1000 años. Yo escuchaba cuando era niño, y pagas ahí como una penitencia y después con oración y misas y todas esas cosas vas al cielo. Mentira. El tiempo de arrepentirse es hoy. El tiempo de arrepentirse de lo que estás haciendo mal es hoy. Mientras que respiras es momento de arrepentirse. Luego ya no hay tiempo. Luego es el resultado de esa prueba, de ese examen que pasamos por esta vida. Te dan la nota. ¿Dónde vas a ir? Es momento de arrepentirse, bautizarse, confesar los pecados, aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Solo en Él hay vida eterna. Y la palabra de Dios dice, estábamos hablando al principio del mensaje, que vivimos por fe. Pase lo que pase, vivimos por fe. No vivimos por las cosas que pasamos, no creyendo, es decir, no estamos desesperados por esta enfermedad que está pasando, por ejemplo. Sabemos que Dios nos libertó y Dios nos guarda y vivimos por fe de que si andamos en santidad, Dios nos va a proteger. De que si un día no tenemos trabajo, si estamos viviendo por fe, sabemos que Dios nos va a abrir puertas de trabajo. Porque dice la palabra que las puertas que Dios abrió, nadie las cierra.
y que las puertas que Él cierra, nadie las abre. Eso también habla, eso está llevado cuando en la historia del arca de Noé. ¿Saben, para el que no conoce la historia del arca de Noé, quién cerró la puerta del arca? Cuando entraron todos los animales, cuando ya Noé y su familia y los hijos y sus esposas estaban en el arca, ¿saben quién cerró la puerta? Uno dice, bueno, cerraron la puerta, cerró Noé. No, fue Dios quien cerró la puerta. Y vino el diluvio. Quiere decir que cuando Dios cierra una puerta, nadie la vuelve a abrir si Él no quiere. Entonces hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy Dios te está diciendo, hoy es tu oportunidad, a través de la persona que te está hablando, que te está predicando, que te está hablando la verdad, porque está hablando conforme a la palabra de Dios, y le doy gracias a Dios que siempre me guarde en su presencia, de predicar lo correcto, de agradarle en todo. Hoy es la oportunidad de que te vuelvas a Él, porque cuando Él cierre la puerta y se acabe todo, nadie va a abrir esa puerta de nuevo. Es momento de hacer lo que a Él le agrada. De hacer lo que a Él le agrada. Y te puedo decir que es algo hermoso hacer la voluntad de Dios. Es momento de conocer a Jesús. La palabra te decía que hay que vivir por fe. Y hay una palabra que dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Otra cosa que tengo para decirte, y termino ya el mensaje. Si no estás en obediencia a Dios, no puedes vivir en santidad, y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no tienes santidad, no puedes ver a Dios. Y déjame decirte que es todo posible. Con Dios es todo posible. Si tú decides vivir como hijo de Dios, vas a vivir en santidad. Y te espera un cielo eterno, una salvación. Tienes ese pasaje hacia la salvación. Debes cuidarlo. Y sin santidad y en paz. Hay algo importante. Antes de terminar el mensaje quiero decirte, sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Si tú tienes a alguien a quien perdonar, parece algo que no lo sabías, seguramente no lo sabías. Si tú tienes a alguien a quien perdonar, así te haya engañado, te haya hecho lo peor que te haya hecho, tu peor de tus enemigos, te haya hecho lo que te haya hecho, debes perdonarlo. Porque así como Jesús te perdonó, y eso lo vas a poder entender cuando vengas al camino del Señor. Cuando confieses a Jesús, Él te va a enseñar y te va a mostrar que así como Él te perdonó, tú debes perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si Jesús nos perdonó? Si Jesús nos perdonó con todos los pecadores que éramos, ¿cómo no vamos a perdonar a la otra persona? ¿Sabés que una vez le decía a un vecino, hablábamos del tema del perdón, y él me contaba de que no puede perdonar a alguien? Digo, ¿sabés por qué vos no lo podés perdonar? Porque lo que él te hizo vos no lo hiciste a otro seguramente, pero vos seguramente te equivocaste en otras cosas y lastimaste a otra gente, porque somos todos pecadores desde que nacimos. Pero cuando aceptás al Señor Jesús, Él te enseña a perdonar y te enseña a ver el valor del perdón. Por eso uno cuando ora el Padre Nuestro no tiene que orarlo como una oración y en el aire para cumplir y me voy a dormir, Padre Nuestro que estás en los cielos. No, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, le pedís al Señor con tu corazón, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si lo entendés bien, vos le estás diciendo, Señor, perdóname, como yo perdono, y vos estás perdonando al otro. Así te haya engañado, así tu esposa te haya dejado, te haya engañado, te haya sido infiel, tu hijo te haya insultado, tu hijo te haya sido rebelde y se fue de tu casa, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Es lo que hay en él y no es él. Es lo que hay en ella y no es ella. En tu corazón o tienes a Cristo o tienes todo lo contrario, o tienes luz o tienes tinieblas. Es momento de que busques de tener luz en tu corazón. Arrepentimiento. Termino el mensaje diciendo de nuevo, volviendo al diseño original de Dios. Busca hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios creó, los mandamientos de Dios. Séle agradable a Dios. Tendrás grandes recompensas y bendiciones en esta vida y en la venidera. Que Dios te bendiga.